19:05, bienvenidos a Puntos de Vista. Estamos ya aquí listos para informar en previa de feriado. Sí, cierto. ¿Cómo te va, Diego? Bien, ¿cómo estás, Fer? Para toda la teleaudiencia, bien. Estaba mirando ahí la cantidad de vehículos, triple, cuádruple fila en algunas partes de la avenida ya Mariscal Estigarribia, la continuación de Eusebio Ayala. Muchos vehículos que van saliendo de la ciudad, algunos ya pegándose una escapada para el fin de semana largo. Exactamente, hay gente que ya va rumbo al interior del país. Hay mucha gente que hoy 14 también cobra. Y después que hay muchas fiestas. Hoy el Día de la Bandera quizás no se sienta mucho en lo comercial, pero sí ya mañana hay muchas actividades en el centro, hay muchas fiestas mañana. El Día del Niño tiene que decir todo lo que moviliza, porque hay sobrinos, porque hay hijos, porque hay ahijados, porque hay festivales, jugueterías, en fin. Eso siempre moviliza un poco y bueno, fin de semana largo también, así que va a ser un fin de semana marcado un poco por esto. Y nosotros listos para informar y para de arranque nomás tenemos un tema docente en la agenda. Había ya una situación de tensión con gremios de docentes del Ministerio de Educación y esto de vuelta tiene la posibilidad de una manifestación importante para la semana que viene. Sí, 18 y 19 ya sería lunes y martes. Así mismo. De este mes que se anuncia lo que tiene que ver con un paro de docentes o una suspensión de actividades. Organizaciones de maestros confirmaron esta suspensión para la próxima semana, el lunes y martes, 18 y 19 de agosto, respectivamente. Dicen que esto va a abarcar a las escuelas y colegios de todo el país, Diego. Así mismo, este es el anuncio que están haciendo entonces los docentes en base a reclamos que intentaron solucionar vía diálogo, pero decían que no fueron escuchados hasta este momento por las autoridades del MEC, lo que le lleva a esta decisión. Es un poco también manifestaciones que traen como consecuencia el paro, también podríamos decir de alguna manera. Lo concreto es que organizaciones de maestros confirmaron la suspensión de actividades 18 y 19 de agosto y esto va a abarcar a escuelas y colegios de todo el país con interrupción total de clases en todos los turnos. Claro que hay que ver qué impacto tiene de acuerdo a los gremios que convocan. Sí, porque hay colegios y escuelas que no tienen muchos representantes, por ejemplo, de estas organizaciones y que no sentirían a lo mejor el impacto. Sí, así es. Vamos a ver qué tan impactante amplio es, teniendo en cuenta que los que hacían este anuncio eran docentes de la Unión Nacional de Educadores, del Sindicato Nacional específicamente, y tenemos para compartir algunas declaraciones. Tenemos una convocatoria para el día lunes 18 y martes 19 a todos los docentes a nivel país para que puedan salir a las calles justamente a reclamar varias reivindicaciones que estamos teniendo. Una de ellas es el ajuste salarial, que posiblemente el gobierno nos plantee un 3.6%, que supuestamente es la inflación. Nosotros consideramos que eso es irreal, que no es cierto. Queremos un ajuste salarial acorde a la inflación actual, por eso vamos a plantear un porcentaje mayor. Estamos también reclamando que se pueda tener los recursos suficientes para el pago del escalafón docente y un mayor presupuesto para cubrir todas las otras necesidades que no están contempladas en el anteproyecto que se había enviado al Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso le convocamos a todos los docentes dejando bien en claro algo, que nadie va a asistir a hacer cumplir el tema del programa Hambre Cero, porque tenemos algún tipo ya de memorándum tratando de justamente amedrentar a algunos directores y supervisores. El 100% van a estar en las calles, Capital, Central, Cordillera y Bajo Chaco, Plaza Uruguaya y en los lugares determinados por los gremios en el interior, en todo el país. Esto se puede inclusive prolongar la otra semana si es que no tenemos una respuesta favorable de parte del gobierno nacional, que estamos esperando una convocatoria para que podamos sentarnos a dialogar y de por ahí llegar a un consenso, ¿verdad? Inclusive yo que soy del interior me voy a quedar mañana hasta el sábado inclusive para ver si no tenemos alguna convocatoria del parte del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, y acá reunido con todas las organizaciones sindicales, ver si es posible que ellos atiendan nuestras reivindicaciones y de esa manera levantar la medida si es que ellos nos garantizan un acuerdo firmado por el ministro de Educación y Ciencia y las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. También solicitamos algo muy importante, que es la implementación de la carrera docente a partir del año 2026. Con eso ya prácticamente el docente va
a mejorar sus ingresos a través de la meritocracia, y creemos que esa es la vía para no estar cada año justamente llevando adelante ciertas movilizaciones para que el docente pueda ganar mejor. Ese tipo de medida es propio de autoridades autoritarias, propio de una política neoliberal, porque toda política neoliberal ataca a los sectores sociales, los derechos y beneficios de los sectores sociales. Aquí es importante aclarar por qué lo hacemos en este tiempo. El Ministerio de Economía tiene tiempo hasta el 31 de agosto entregar el proyecto de presupuesto a la bicameral de presupuesto del Congreso Nacional. Y si acordamos con la patronal, nuestra patronal es el Poder Ejecutivo, evidentemente que el Parlamento tendrá que obrar en consecuencia de lo que podamos llegar a acordar. Pero nuestra idea es dignificar a la profesión docente, no esperar otros 24 años para que se implemente la carrera docente, y evidentemente el ajuste de salario basado en la inflación, esta inflación está hecha a la medida de los intereses de quienes hoy día manejan la macroeconomía de nuestro país y no precisamente los intereses de la mayoría. ¿A usted les molesta, por ejemplo, cuando ven los abultados salarios de los neposobri, nepotodo, que están allí en el Parlamento, y sin embargo los docentes siempre son relegados en cuanto al tema salarial? Los docentes y los trabajadores del Estado en general. Hay trabajadores del Estado que aún siendo contratados no ganan ni siquiera el mínimo legal. El mínimo legal, con ese monto de 2 millones, casi 900 mil, es imposible sobrevivir el mes. La profesión docente no solamente requiere de que tenga una solidez en su poder adquisitivo, sino requiere inversión para su formación continua, requiere inversión para que las instituciones educativas estén adecuadas al desarrollo de una política educativa encaminada hacia la calidad. Bueno, ahí está el reclamo de los docentes entonces, que anuncian el paro ya para 18 y 19. Sí, y si no tienen respuestas favorables respecto a estos pedidos, que es la reconsideración de los montos que ellos están percibiendo teniendo en cuenta la inflación, principalmente esa es una de sus banderas. Ellos, si no encuentran respuestas, se volverán a movilizar ya el 27 y 28 de agosto, que sería la siguiente semana. Bueno, muy bien, atentos a esto. Creo que no tiene mucho tiempo tampoco ahora el Ministerio de Educación para intentar desactivar esto. Veremos qué pasa en las próximas horas de cualquier manera. Así es, señor. Bueno, cambiamos de tema. Hoy queremos hablar de derechos humanos. Exactamente, a partir de un informe, pero en realidad queremos revisar un poquito también la situación en nuestro país, cómo está la agenda, cómo se está observando en temas sensibles como es esto, el cumplimiento de los derechos humanos, también tema de tortura, tema de abusos que queremos poner en la agenda a partir de un informe también que llega de los Estados Unidos. Así es, el informe del gobierno de los Estados Unidos, en donde básicamente se dice que el Paraguay no mejoró significativamente, no mostró aspectos de mejoría respecto a la situación de los derechos humanos en el 2024. Muy bien, tema propuesto entonces para esta jornada. Y por eso ya queremos saludar a uno de nuestros invitados. Nos acompaña el doctor José Carlos Rodríguez. Él es comisionado nacional del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy buenas noches, encantado a todos, a todas y a la audiencia. Nosotros habíamos hablado, se habló mucho de este informe de Estados Unidos. ¿Ustedes participan de alguna manera de este informe como...? No, nosotros tenemos somos independientes de cualquier otro tipo de relación, pero nosotros no estamos haciendo como ellos una medición tan precisa. Ellos hacen una medición bastante precisa, basándose en parte en datos que damos nosotros también, ¿verdad? Pues también de CODEUPI, que tiene muchísima participación en dar información, y Amnistía Internacional, que también es otra fuente, y Paraguay y Human Rights Watch, la mirada de derechos humanos. Lo que señala el Departamento de Estado con ese informe es que no ha mejorado, como dijo la compañera, no ha mejorado, y les llama la atención algunas cuestiones. Bueno, la cuestión de la tortura, que sigue habiendo, no es pública, no es para los presos políticos, pero es para la gente común, y se hace, no se dice que no se hace, y no hay ninguna acción de persecución del victimario, vamos a decir. O sea, el año pasado no hubo ni una sola persona que haya sido
sentenciada, vamos a decir, como culpable por tortura, y se tortura. Y de la época de Stroessner, bueno, yo creo que el caso de Torres tardaron 30 años Nosotros estamos muy contentos porque él había sido una persona muy lamentablemente notable, vamos a decir, ¿no? De Walter Bauer. No, de Torres. De Torres. Pero se lo jugó 30 años después. 30 años después, ya el tipo tenía 80, 90 años, ya no podía ni siquiera Claro, fue ir a la emblemático, cárcel. pero tardío. Muy, muy tardío, sí. Y yo trabajé en la Comisión de Verdad y Justicia, y ahí teníamos por lo menos entre 600 y 700 casos muy claros, así, muy justificados, porque incluso le grabamos a las personas, a las víctimas, y de ellos no sé. O sea, la tortura no desapareció de Paraguay, ya no como método a lo mejor de confesión política o lo que sea, pero sí como una práctica que policial. Como práctica carcelaria, policial y penitenciaria. Militar también a veces. Militar también. Y luego también otros temas que hoy son muy importantes, que son situaciones vulnerables, o sea, feminicidio, maltrato a los niños, a los mayores, maltrato a las personas con discapacidad psicosocial, distintas esferas en donde los derechos humanos están mal tratados, o sea, también los LGTB, o sea que hay una serie de poblaciones vulnerables que están siendo violadas en sus derechos humanos, ¿verdad? Claro. Queremos saludar también, nos acompaña el señor Dante Leguizamón, él es secretario ejecutivo de CODEUPI. ¿Cómo le va, Dante? Gracias por venir. No, muy buenas tardes, un gusto compartir con ustedes. Gracias, Dante, muy amable. ¿Sorprende algo del informe de Estados Unidos? Decir, ¿esto no pasa acá o es más o menos sobre una letra sobre hechos conocidos por la gente que trabaja con derechos humanos? No, realmente no sorprende. Lo que me animaría a decir que sorprende es decir que la cuestión no ha mejorado nada más, cuando en realidad nosotros desde nuestra óptica hay una clara situación de regresión en materia de derechos humanos. Hay una clara regresión en materia de democracia, pero sí es importante que el informe rescate todo lo relacionado a la regresión con relación a la libertad de expresión, con relación a la libertad de asociación, la situación de persecución que ha vivido no solo la prensa, sino también las organizaciones de la sociedad civil. Menciona que actores políticos, digamos, bueno, podemos recordar que inclusive dentro del seno del Senado, digamos, en las discusiones parlamentarias, han desprestigiado, atacado a instituciones, organizaciones de la sociedad civil que trabajan hace muchísimos años y con mucha trayectoria en materia de derechos humanos, ¿verdad? En ese sentido es importante que el informe recoja esas situaciones, que manifieste su preocupación con relación a las acciones de la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso, por ejemplo, que claramente fue utilizada como una manera de perseguir y estigmatizar a distintos grupos, y el informe dice sin argumentos legales, digamos, ¿verdad? Porque recordemos que las organizaciones que fueron perseguidas por la Comisión Bicameral eran casi el 95% de organizaciones que recibían fondos de USAID, digamos. Perdón, ¿verdad? porque hiciste referencia, pero creo que es importante profundizar. Eso atenta contra la libertad de asociación, ¿verdad? Que es también un principio fundamental. Contra las dos cosas, digamos, contra la libertad de asociación, por supuesto, pero también contra la libertad de expresión, ¿verdad? Porque esa libertad de asociación hace que hagamos investigaciones, que profundicemos cuestiones y que manifestemos y que contemos realidades que no son efectivamente agradables, por decirlo, al movimiento político de turno, ¿verdad? Entonces, y además es importante recordar que como parte de los procesos de estigmatización de la información que obtenía la Comisión Bicameral, muchísimos periodistas, hombres y mujeres periodistas, fueron tildados de que eran pagados para hacer propagandas políticas, tachando o tratando de tachar trayectorias de periodistas como Alcibiades González del Valle o como Susana Oviedo, que tiene una trayectoria intachable y una trayectoria larga en el periodismo y muy importante.
Y bueno, eso fue utilizado a partir de la información que se obtuvo de esa comisión bicameral. El informe también menciona la preocupación con relación a la ley, entre comillas, de control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil, que también es una preocupación. ¿Por qué? Porque atentan contra los valores principales de la democracia, la libertad de expresión, el derecho a la asociación, el derecho a poder exigir a las autoridades información y también exigir rendición de cuentas con relación a las políticas públicas que llevan adelante, ¿verdad? Sí nos llama un poco la atención que podríamos decir que es un informe que se limita a un cierto grupo de derechos humanos, no profundiza sobre derechos que históricamente el Departamento de Estado de Estados Unidos se ha mencionado. Por ejemplo, con relación a la criminalización de personas defensoras de derechos humanos, personas defensoras del ambiente y de todo lo que tiene que ver con la desigualdad con la tierra en nuestro país. Eso no se abarca. Eso no habla el informe. Históricamente el informe de derechos humanos de Estados Unidos, por ejemplo, rescató toda la situación de la masacre de Curuguatú, todo ese proceso violatorio de derechos que se llevó adelante, fue parte de muchísimo tiempo del informe de derechos humanos. Hoy no hay ninguna mención en eso. ¿Tiene que ver con cambio de gobierno, de enfoque, de mirada? Probablemente tenga que ver con un cambio. Y también las desapariciones, eso sí, está tomando las personas desaparecidas, ya sea por el EPP o sea por otro motivo, que se mantienen desaparecidos durante mucho tiempo y que no ha cambiado nada este año. Sí toma un poco el tema de feminicidio y la cuestión de la agresión contra los vulnerables. Ahora, en el planteamiento de largo plazo, el Departamento de Estado tiene como una enorme como continuidad, en el sentido que ellos no tienen, por ejemplo, como los informes de Amnistía Internacional. Para Amnistía Internacional sí, este año, sobre todo el año pasado, desde el 23 hay una regresión, o sea, hay un cambio en un trabajo que se llama Political Terror Scale, que es una estadística en base a esos informes, tanto del Departamento de Estado como también de Amnistía Internacional. Los datos de Amnistía son más expresivos. Sencillo que se ve, cae la curva, mientras que los otros más o menos sigan las tendencias. Pero es claro que en este caso tenemos esa diferencia. Ahora, el tema de derechos humanos hoy está mal en muchos países del mundo. Es como una tendencia. Incluyendo los Estados Unidos, o sea, hasta el siglo pasado. En términos estructurales, vamos a decir, sistemáticos, no había una tortura en los Estados Unidos. Pero después empeora con la lucha contra el terror y toda esa cuestión de la caída de las Torres Gemelas. Hay un deterioro en eso y también, por supuesto, en las intervenciones, ¿no? O sea, en ese sentido, hay un empeoramiento, bueno, podemos hablar de Gaza, podemos hablar de Ucrania, ¿verdad? O sea, tenemos situaciones que son muy tristes en términos de decaimiento de los derechos humanos. La cuestión migratoria en Estados Unidos, como está siendo tratada. También, el trato de los migrantes, las expulsiones de las personas. Ahora, ustedes decían, y usted particularmente, doctor, ha cambiado la forma de atropello a los derechos humanos hoy día, ya no como ejecuciones de parte del Estado, no se han cometido, decía parte del informe, pero sí otro tipo de atropellos. ¿Hacia dónde hay que apuntar la mirada cuando hablamos de atropellos a los derechos humanos hoy día, centrándonos en Paraguay, la consulta para ambos? Y a todos lados. ¿Qué tipo de Hay que tomar figura? la población más pobre, porque hoy los enemigos son los pobres. No son los políticos. En América, claro, uno se va, por ejemplo, países con una pobreza muy larga como Brasil y como México, y uno se va a una favela y eso es una violación de derechos humanos permanente. En Paraguay, también con la población negra, ¿verdad? En Paraguay, las comisarías funcionan diferentemente en los barrios, digamos, elegantes, que en los barrios más marginales, y la población es tratada de una manera muy diferente. En las prisiones
uno tiene, ¿cómo se llama? Lugares VIP, very important people, ¿verdad? O sea, gente muy importante, con televisión, con comodidades cuando uno tiene dinero. Pero si uno se va a la gente más pobre, ellos son pasilleros, o sea, que están en los pasillos. Fascinado. No tienen, en el pasillo, ellos no tienen una cama, no tienen una comodidad mínima. Entonces hay una gran discriminación, sobre todo contra la pobreza. ¿Y las cárceles incluye este informe? ¿Cómo? Las cárceles incluye también. Incluye y hablan de mucha tortura. Yo creo que es muy importante entender que no es que ha cambiado, con relación a la tortura, podríamos decir que ha cambiado el sujeto. El sujeto que es víctima de torturas ya no es el rival político, ya no es ese, entre comillas, subversivo de la dictadura frente a la tortura o a la desaparición o a la ejecución. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado en Paraguay que tiene que ver con la tenencia de la tierra y con la desigualdad de la tenencia de la tierra y con el uso de herramientas diferentes modalidades, pero para el mismo objeto, digamos, que es desmovilizar y seguir controlando y seguir violando derechos, ¿verdad? O sea, se utiliza el derecho penal para encarcelar a personas defensoras del ambiente, recordemos el caso de Vidal Brites, ¿verdad? Que es un defensor de derechos humanos que lucha para que la explotación de oro no le contamine sus propios yerbales, digamos, y él hoy está siendo vinculado a un proceso penal cuando las 8 o 10 denuncias que hizo por la contaminación no han avanzado. Sin embargo, la denuncia de la comunidad cerrando el paso para que no se sigan cometiendo hechos punibles en contra del ambiente, esa es la denuncia que avanza, digamos. Y esa es una estrategia que históricamente se ha utilizado contra campesinos, contra indígenas, y eso no ha cambiado en Paraguay, digamos, la modalidad de uso es diferente. Y por eso que es muy importante lo que rescata el informe del Departamento de Estado, porque ahora la modalidad en contra de las personas que se posicionan diferente al gobierno de turno no es la tortura, pero sí es la estigmatización, sí es las amenazas legales, porque hay una amenaza legal de allanar ciertas organizaciones de la sociedad civil. O sea, se le da un ropaje, podríamos decir, legal o judicial o legal a las distintas expresiones o a las distintas persecuciones que existen, porque eso podríamos decir que es... A partir de eso, una espiral de silencio también en los medios de comunicación, como para no involucrarse en ciertos temas. Las expulsiones de tierra hoy lo hacen los fiscales. Sí, claro. O sea que antes era la policía nomás, ahora es el fiscal y muchas veces con personal privado. O sea, con personas, guardia privada, pero 200 y con armas de guerra, ¿no? No cualquiera, sino que es un sistema y hay baleados, hay torturados, hay mujeres y hay niños que quedan a la intemperie, no tienen a dónde irse. Hay muchas víctimas y eso evidentemente cambió un poco, como decís vos, pero está más judicializada. En ese sentido está un poco más embosada. Y se da igual ese uso excesivo de la fuerza también, Dante, ¿no? Y sí, se da. Sí, claro, pero se da ese uso de la fuerza probablemente contra organizaciones campesinas o indígenas que están desarticuladas o que no tienen algún tipo de apoyo. O en grupos, en barrios también marginados. Totalmente. Por eso, ahí cambió el sujeto, podríamos decir. Dejó de ser el sujeto político a ser el sujeto marginalizado por el sistema o vulneralizado por el sistema, digamos, ¿verdad? Y yo, con relación a lo que decía Diego, ¿verdad? La prensa, yo creo que la gran variedad de prensa nosotros por lo menos hemos encontrado eco para poder seguir sosteniendo la agenda de derechos humanos, para poder seguir sosteniendo y denunciando las violaciones de derechos humanos. Pero sí también hay ante la variedad, digamos, de prensa en general, hay muchísima prensa que relativiza las violaciones de derechos humanos o que inclusive ha sido hasta vocera, me animaría a decir,
de esta persecución o deslegitimación a las organizaciones de la sociedad civil. Claro. Este gobierno, al lograr las mayorías que ha logrado, al disminuir a lo mínimo posible la voz de la oposición, la única voz disidente, la única voz sólida, porque eso sí hay que decir, las organizaciones de la sociedad civil, cuando sostenemos algo, lo sostenemos en base a estudios e investigaciones, en base a estar en el terreno, digamos, no lo hacemos, digamos, de manera no preparada, digamos, lo que hacemos y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil cuando se posicionan generalmente es muy serio. Entonces, lo que empieza a hacer este movimiento del Partido Colorado, específicamente este movimiento que nos gobierna hoy, es empezar a desprestigiar para que sea más sencillo después ejercer otro tipo de medida. Es parte de una estructura, digamos. Primero empezamos a desprestigiar tu trabajo, empezamos a desprestigiar tu reputación y después es más fácil poder decir que vos estás vinculado con tal o cual movimiento o poder decir que vos siempre luego fuiste corrupto porque hiciste tal o cual cosa, y eso empezó también con los periodistas y con la organización, porque después relativizando eso es más fácil después ejercer esas, entre comillas, acciones legales que se ejercen, ¿verdad? En el campo es peor porque te imputan. Y la gente en el campo no tiene mucha capacidad de pelear jurídicamente. Entonces a vos te imputan, le imputan a tu señora, imputan a tus hijos, imputan a tus amigos. Y entonces el grupo no puede defender sus derechos, porque para ir al IR uno tiene que ir, decir yo soy jefe de una comisión, somos 10 personas, 100 personas, 50 personas, pero como te están imputando, entonces la gente no puede asociarse. Claro. Y entonces no puede defender sus derechos. Entonces ese acoso, vamos a decir, del cual estás hablando en la parte urbana, en el campo es todavía peor. Totalmente. Tenemos que hacer una pausa nosotros, le pedimos un segundito de tiempo, ¿verdad?, para hacer una pausa comercial. Ya volvemos. En nuestra tarde-noche hablando de derechos humanos hoy, es nuestro tema central. Sí, señor, muy interesantes las conversaciones que estamos teniendo aquí también con los referentes que trabajan día a día con este tipo de realidades también. Yo tengo una consulta porque decía Dante, hoy en día se relativiza muchísimo del tema de derechos humanos y de hecho que hay hasta parece un discurso social muy fuerte de gente que rechaza incluso la palabra tan solo de escuchar derechos humanos y dicen, bueno, pero eso es para los delincuentes nomás, luego quien nos defienda a nosotros los ciudadanos de bien. ¿Cómo se trabaja contra eso, por sobre todo, contra esa estigmatización también de los derechos humanos? Bueno, eso está siempre ahí. Pero hoy en día esos discursos de odio parecen peores. Yo le sigo. ¿Por qué razón ustedes se ocupan de los derechos humanos de los delincuentes? Y nosotros decimos que la ley, cuando hay un Estado de Derecho democrático, te priva vos de la libertad, pero no te tiene por qué privarte del derecho a la integridad, a que no te peguen, a que no te den hambre, a que no te prohíban cuestiones que no sean prohibidas, a que te incomuniquen. O sea que incluso en el caso de personas que tienen una pena, siguen teniendo derechos humanos. No es que la persona se convirtió en un ogro o un ser espantoso. Además, una persona rehabilitable. Y el 70% de la gente que está en la cárcel no tiene condena. El 70% de la gente que está en la cárcel no tiene condena. O sea que jurídicamente ellos son tan inocentes como nosotros cuatro. Claro. Porque jurídicamente el que no fue condenado se presume la inocencia. Pero se mezcla todo y también se maltrata a ellos y muchas veces terminan inocentes, ¿verdad?, en el juicio. Claro, hubo muchos casos así, ¿verdad? Claro. Yo particularmente creo que es toda esa campaña, no es una campaña accidental, independientemente de que tenga muchos años, es una campaña dirigida, ¿verdad?, efectivamente para que la gente no conozca sus derechos humanos, no pueda defender sus derechos humanos, y el camino fácil es la estigmatización, digamos, ¿verdad? ¿Cómo se combate? Con educación, digamos. O sea, una persona debería entender que cuando hablamos de derechos humanos, si bien hablamos de los derechos procesales eventualmente, claro, cuando estamos en un proceso penal,
que cuando nos toca, efectivamente todos queremos tener derechos procesales, que tiene que ver con la posibilidad de defendernos, un abogado y un juicio justo, jueces ecuánimes, digamos, eso todo tiene que ver con derechos humanos. Pero cuando hablamos de derechos humanos hablamos de dignidad. Cuando hablamos de derechos humanos hablamos de la libertad de expresión, la libertad de poder vestirnos como nosotros queremos vestirnos, la posibilidad de acceder a una vivienda digna, la posibilidad de acceder a salud del más alto nivel de salud. Esos son los derechos humanos, o sea, la posibilidad de que nos respeten los derechos laborales son derechos humanos, digamos, ¿verdad? Entonces, entender los derechos humanos a todo lo que hace a nuestra dignidad y a que nosotros efectivamente podamos vivir felices, básicamente, ¿verdad? Y poder ser la persona que queremos ser y decir lo que creemos lo que queremos decir sin que nos prohíban, sin que nos escarcelen, sin que nos encarcelen porque porque nos gusta una tal o cual persona, sea del sexo que sea, por ejemplo, o que nos estigmaticen por el trabajo que realizamos, ya sea desde la sociedad civil o sea desde otro lugar. Tener la posibilidad de acceso a la salud, no ser una persona que tiene una enfermedad y que el seguro médico privado te diga, nosotros hasta acá nomás te cubrimos, claro, vete vos. Y si uno no tiene recursos para ir al extranjero o para pagar acá, estamos hablando de situaciones muy concretas, como poder que te puedan diagnosticar un cáncer o que te puedan diagnosticar una enfermedad relativamente más compleja, eso, y bueno, los derechos humanos buscan asegurarte esos niveles de salud, de trabajo, de vivienda, por supuesto de derechos procesales y de poder expresarse libremente. El derecho al voto es un derecho humano, el derecho a participación en los asuntos públicos son derechos humanos, el derecho a la posibilidad de exigir a las autoridades son derechos humanos, ¿verdad? Entonces, entender que los derechos humanos primero son un todo y que lo que hacen es que todas las personas puedan vivir con dignidad y sin ningún tipo de discriminación es lo que nos va a hacer entender de que efectivamente todos queremos tener derechos humanos. A partir de estos informes, ¿hay alguna acción concreta de parte de la sociedad civil, digamos, de parte del gobierno que se espera, o esto no tiene mayor trascendencia en nuestra forma de actuar, digamos, de lo público o lo privado? Bueno, formalmente nosotros tenemos una sociedad y tenemos una constitución que defiende los derechos humanos y en los organismos del Estado está lleno de gente que son encargados de derechos humanos, ¿verdad? En la policía, en el ejército. Pero hay una parte muy grande que es bluff, digamos, que es pantalla. No estamos... Si comparamos la dictadura con hoy, sí, hemos avanzado. Mejoramos. Sí, seguro, sin ninguna duda. Pero si es como el desarrollo en medio que tenemos nosotros. Tenemos desarrollo en medio, pero, o sea, que estamos en el medio. Y Freedom House dice, por ejemplo, que somos una sociedad semi-free, como semi-libre, ¿no? Y nosotros estamos en una mediación. Nosotros no tenemos los terribles dolores que teníamos cuando la dictadura en términos de gente que estaba en el panteón de los vivos, que se le decía, ¿no? Que te lo ponían a los tipos, no desaparecieron después de 18 años, 8 años. Eso no existe con esa fuerza. Pero estamos en el medio y tenemos una tortura que se parece a la del resto del mundo, en donde se tortura, porque en el resto del mundo se tortura. Hay algunos países que no torturan, hay muchos, Uruguay, un caso muy particular, pero en gran parte del Asia, África hay tortura y en algunos países de Europa también. Y sobre todo cuando hay guerra. Cuando hay guerra se acabaron los derechos humanos. Y ahí el enemigo es un animal, se lo maltrata. Es fuerte, tenemos un proceso muy grande, ¿verdad? Ciertos derechos, sobre todo cuando uno piensa de esa manera. Sí, sí, totalmente. Bueno, en general los informes del Departamento de Estado, por supuesto que nosotros de la sociedad civil lo utilizamos, digamos, porque podríamos decir que siempre a un gobierno le interesa lo que dicen los Estados Unidos, digamos. Por más de que pueda tener recortes, por más de que pueda no profundizar en la medida que nosotros vemos nuestra realidad, el hecho que haya tomado de una manera tan fuerte el derecho a la libertad de expresión, asociación y todo lo que ocurre en torno a la sociedad civil, para nosotros es muy importante. El hecho de que este informe de derechos humanos sea de la administración Trump,
también es muy importante para nosotros porque de alguna manera el Estado paraguayo ha, entre comillas, festejado la victoria de Trump y ha festejado algunas medidas del gobierno de Trump. Bueno, ese mismo gobierno al que le están festejando, el mismo gobierno que les llama la atención con relación a estos puntos, y eso es importante para nosotros. El Estado en general no reacciona proactivamente casi nunca cuando hablamos de informes de derechos humanos, ya sea del Departamento de Estado, ya sea de Naciones Unidas, ya sean sentencias internacionales. Generalmente se queda en el campo de las organizaciones de la sociedad civil para hacer valer esos instrumentos como parte de la exigencia de los derechos humanos. Por supuesto, como digo, es importante un informe en este sentido, pero bueno, no esperamos, por lo menos nosotros desde la sociedad civil, que el Estado reaccione, tome medidas directamente. Pero sí es una herramienta para nosotros valiosa para la discusión, digamos, porque finalmente esa es seguir discutiendo. Hoy no permite hablar de esto, por ejemplo, acá. Claro, totalmente. Seguir metiendo y hablando en la agenda de derechos humanos y seguir sosteniendo que estas preocupaciones no son las preocupaciones solamente de la sociedad civil paraguaya o de 4 o 5 organizaciones, sino son preocupaciones del gobierno de Estados Unidos, como de la comunidad internacional, como de los organismos internacionales de protección de derechos humanos, digamos. Totalmente. Muchas gracias, Amos, por estar con nosotros hoy. No, muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Gracias a ambos realmente. Tenemos que hacer una pausa más, Diego. Volvemos enseguida. Amarilla. Amarilla. Hubo una especie de enfrentamiento entre los manifestantes en este caso y la policía. Ahora ya hay refuerzos. Para femenina, este señor me tocó. ¿Por qué me tocaste? Ese señor me tocó el pecho. ¿Por qué me tocaste, señor? Vos no tenés derecho a tocarme. Cámara. Ya vamos cerrando de a poco puntos de vista y queríamos hablar de esto justamente, de los momentos quizás más tensos que se vivieron esta mañana en medio de una manifestación de funcionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este. Ellos exigían, por un lado, el pago de sus salarios. Muchos dicen centenares, denuncian no estar cobrando ya desde el pasado mes de junio, por eso las tensiones. A la vez solicitaban la salida del interventor Ramón Ramírez del municipio esteño, y posterior a eso se encargaron algunos de pintar básicamente con algunos insultos uno de los vehículos que es utilizado por el equipo del interventor. Además, esto se dio justo el día en el cual el interventor Ramón Ramírez ha enviado su informe final al Ministerio del Interior, que en tiempo récord, en cuestión de horas, han remitido ya con la firma del presidente Santiago Peña toda esta información, estos varios biblioratos, al la presidencia de la Cámara de Diputados, y a su vez ellos han enviado este informe final sobre la intervención a la comisión especial que sesionará el próximo lunes para analizar los méritos de la intervención y si a su vez amerita o no la destitución del intendente actual, Miguel Prieto, decisión que deberá ser tomada por el Pleno de la Cámara de Diputados posteriormente.
No hay apuro, vamos a hacer lo que corresponde. Tenemos estos días feriados seguramente para poder reflexionar y poder tener a mano todas las documentaciones remitidas por el auditor y está en campo exclusiva y excluyente de la Cámara de Diputados para que efectivamente se expida sobre el fondo de la cuestión. ¿Podría liquidarse la semana que viene? No quiero hablar de liquidarse, pero por lo menos creo que estamos en condiciones de que si somos convocados por la comisión especial cuyo presidente es el colega Ale Aguilera, podamos seguramente tener dictámenes que puedan basarse en el trabajo del auditor y eso elevar a los colegas de la plenaria. También puede convertirse en comisión y directamente tratar si es que quieren. Es una herramienta más, pero yo me inclinaría a que podamos trabajar en la comisión, que finalmente para eso fuimos elegidos por nuestros colegas, compañeros, para que esta comisión... ¿No van a atropellar, presidente? No estaba en el ánimo de atropellar como no lo hicimos. Lo que yo sé es de que se necesita 41 votos para que pueda ocurrir la destitución en este caso o salvarla al Internet. Ese es el número mágico de ambas cámaras. En el Senado 23 y 41. Yo creo que hay una mayoría importante evidentemente acá, pero quiero entender de que se va a obrar con mucha responsabilidad tratándose de una municipalidad. Eso sí, yo quiero ser coherente de que yo vengo sosteniendo que a la luz de lo que ha salido ante la opinión pública, las pocas veces que la prensa también se hizo eco del trabajo del auditor de Ciudad del Este, evidentemente corresponde y prácticamente el Contralor, todas las denuncias del Contralor quedó hasta corto